Bendiciones para todos. Buenos días. Soy el pastor Miguel Antonio López de Iglesia Cristiana Igle Centro en Acacías, Meta. Y gracias al Señor por concederme llegar hasta ustedes una vez más con el mensaje de la palabra de Dios. Hoy les leeré las notas que he titulado El enigma del sufrimiento. Ese será nuestro título. El enigma del sufrimiento. Y les leo Santiago capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ese es el texto bíblico. Hay preguntas sin respuestas exhaustivas dando vueltas en todos los creyentes con relación al problema del sufrimiento. Preguntas tales como, ¿por qué Dios, siendo bueno, permite el dolor y el sufrimiento? ¿Por qué tienen que sufrir los cristianos? ¿Por qué me pasa esto a mí si trato de hacer las cosas bien? ¿Por qué me pasa esto a mí si soy hijo de Dios? En los minutos siguientes trataré de mostrarles que el sufrimiento de los creyentes nos aporta muchos beneficios y saberlo nos da razones para confiar en aquel que, aunque siendo un Dios bueno, permite el dolor y el sufrimiento. De los tantos beneficios que el sufrimiento nos otorga, les mencionaré al menos 5 de ellos, de manera muy breve, desde luego. Número 1. El sufrimiento nos acerca más a Dios. El Salmo 119 tiene el testimonio del salmista diciendo: antes que fuera yo afligido, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido afligido, para que aprendiera tus estatutos. Ahora conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Ahí tenemos. La aflicción y el sufrimiento permitidos por el Señor son para nuestro bien y son parte de la fidelidad de Dios para con nosotros. Hoy en día hay quienes enseñan que la voluntad de Dios para con los cristianos es que no sufran y que todo sea felicidad. Realmente suena maravilloso y sería maravilloso. Si fuera así, nuestros templos estarían repletos. Pero la Biblia no enseña tal cosa. Ella dice que es bueno que seamos afligidos. ¿Sabe usted qué es lo que hace grande a una persona? Los sufrimientos soportados y las pruebas superadas. Algunos de los más grandes predicadores, siervos del Señor, profetas de Dios, vivieron terribles aflicciones y en medio del sufrimiento, ellos le sirvieron fielmente al Señor. Algunos creyentes en condiciones normales se van alejando de Dios y van volviendo al pecado otra vez. El profeta Oseas, en su libro capítulo 5, el autor, registra esto. El Señor dice: volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Esto quiere decir que nuestro alejamiento de Dios
nos traerá inevitablemente experiencias angustiosas. El Salmo 107, versículo 10, dice lo siguiente: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó Dios sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Pero luego que clamaron a Jehová en su angustia, Él los libró de sus aflicciones. Observe, todo eso les pasó por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y la forma de Dios atraerlos fue a través del sufrimiento. La mayoría de las personas convertidas hoy al Evangelio testifican que el sufrimiento prácticamente los llevó al Señor. Ellos se rindieron a Cristo cuando pasaban por alguna experiencia amarga o por situaciones en las que ya no había esperanza para ellos. Número 2. El sufrimiento nos permite conocer el nivel de nuestra fe. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios a menudo permite que suframos para probar nuestra fe, para que comprobemos cuál es la medida de esa fe. Entonces Dios a menudo permite, valga la redundancia, que suframos, y no porque merezcamos un castigo, sino para tener una demostración de fe que haga silenciar al diablo. El diablo atacó a Job porque buscaba que blasfemara contra Dios. Job no podía comprender cuál era el significado de tanto sufrimiento. No obstante, no murmuró contra Dios ni le volvió la espalda, sino que le alabó con estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mi comportamiento. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo de la tierra. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Mis ojos lo verán. Tal es el triunfo de la fe. Cualquiera puede hablar a Dios y alabar a Dios cuando las cosas marchan bien, pero se necesita verdadera fe para poder alabar a Dios cuando todo anda mal. Número 3. El sufrimiento nos enseña a ser más pacientes. Santiago, otra vez, capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera: también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El sufrimiento produce paciencia. Los cristianos más pacientes que se hayan conocido son los que han sufrido más.
Necesitamos las tribulaciones y las pruebas de la vida para poder desarrollar en nosotros paciencia. Paciencia, que es precisamente la capacidad de soportar las desgracias y las adversidades sin rebelarnos contra Dios. Si desea saber cómo actúa la paciencia, hable con cristianos que hayan pasado por las pruebas más difíciles de la vida. Ellos le contarán que de prueba en prueba se han fortalecido y han aprendido a ser pacientes. Número 4. El sufrimiento nos hace valorar las bendiciones de Dios. Los humanos no valoramos la salud, sino hasta que estamos enfermos. No valoramos la felicidad hasta que no pasamos por dolor y sufrimiento. No apreciamos los buenos tiempos hasta que no vivimos los malos tiempos. No estimamos la riqueza si no conocemos la pobreza. Entonces, se necesita lo amargo para poder apreciar lo dulce. Dios en muchas ocasiones permite que padezcamos para que podamos apreciar sus bendiciones. El Salmo 100, versículo 4. Entrad por las puertas de la casa de Dios con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es la boca de los que han sufrido la que se abre para engrandecer a Dios y alabar su nombre, declarando que Jehová es bueno y que para siempre su misericordia y su fidelidad es por todas las generaciones. Número 5. El sufrimiento nos lleva a ser más compasivos. Segunda Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Este texto recientemente leído en mi prédica anterior. Es difícil compadecerse de otra persona y de sus problemas a menos que uno haya pasado por la misma experiencia. A menudo las experiencias de nuestro sufrimiento son la forma como Dios nos equipa para entender las necesidades de otros. Nos hace mucho bien estar en el lugar de otros, porque eso es lo que desarrolla en nosotros un espíritu más compasivo. La gran mayoría de la raza humana está sufriendo por diferentes motivos, pero en este tiempo, la pandemia global del coronavirus ha traído dolor y sufrimiento y muerte y ha puesto en evidencia lo vulnerables e incompetentes que somos los humanos. Pero, escúchame, cualquiera que sea tu dolor o tu angustia, me siento complacido de poderte comunicar que el Señor Jesucristo es quien más se compadece de nosotros. Nuestro Señor experimentó en todas las áreas, todos los niveles del sufrimiento. Él supo lo que es ser pobre, supo lo que es la soledad, la sed, el hambre, el cansancio, el tener enemigos.
Conoció el dolor físico, pero también el dolor del alma, que nosotros no hemos conocido. Él fue ajusticiado injustamente en una cruz. Él no tenía que morir. La paga del pecado es muerte, pero Él nunca pecó. Él moría por nuestros pecados. Nunca nadie ha sufrido más que el precioso Hijo de Dios. Es por eso que Él puede compadecerse de nosotros, porque Él experimentó al máximo el sufrimiento. La carta a los Hebreos, hablando de su oficio ahora en el cielo, dice: no tenemos a un sumo intercesor que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El sufrimiento es parte ineludible de la vida y es producto de la maldición del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, todo fue maldito, incluyendo la creación física. Y como todos somos descendientes de Adán, todos sufrimos los efectos de su pecado. Pero el plan supremo de Dios es la erradicación del mal y el ponerle fin al sufrimiento. Esa es la esperanza bienaventurada de todos los que hemos creído en Él. Y así será cuando se ponga fin al gran conflicto de los siglos, la guerra entre el bien y el mal, en la que el bien saldrá vencedor, el mal será derrotado. La Biblia promete el cielo para el pecador que se arrepiente. Y al hablar del cielo, la tierra nos parece miserable junto a él. Es el lugar más bello del universo. Allí no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor. El hambre y la pobreza habrán pasado ya. El cielo es lugar de eterna felicidad. Voy a concluir. Un anciano pastor dijo: Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca ha tenido uno que no haya sufrido. Aunque el sufrimiento es inevitable, la asistencia divina es suficiente para superarlo. Y luego que pasemos por esta vida de sufrimiento, entonces volaremos para estar con el Señor eternamente. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la vida, por amarnos tanto, por perdonar nuestros pecados, por oír nuestras oraciones y por tener cuidado de nosotros. Gracias por enseñarnos a través del sufrimiento a acercarnos más a ti, a valorar, a reconocer tus bendiciones, a tener paciencia, a crecer en fe y a tener compasión de los que sufren. Clamo, Señor, a favor de la humanidad entera, para que en medio de esta prueba que ha venido sobre el mundo entero, las gentes se vuelvan a ti, lleguen al conocimiento de la verdad y puedan ser salvos. Amén. Que Dios añada más y más bendición sobre sus vidas. Y muchas gracias por su amable atención.